Hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a empezar este tiempo. Nos habíamos quedado en la lección 16, la fe secular y la fe bíblica. Dos fundamentos, dos confianzas para el ser humano. Amén. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por el privilegio de tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de poder seguir creciendo, Señor, a través de tu palabra, pero también a través de nuestra comunión como hermanos, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo donde nosotros podamos ser edificados y podamos, Señor, seguir creciendo conforme a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos habíamos quedado en el punto número 3. La fe bíblica nace cuando Dios habla. Ahora, la idea central en este punto, en esta sección, en esta parte específicamente, es que la fe bíblica no nace de la capacidad del hombre para convencerse a sí mismo, sino nace de la iniciativa de Dios que habla por medio de su palabra. El Evangelio es anunciado, Cristo es presentado y el Espíritu Santo obra para que el pecador reciba con fe la verdad revelada. Quiero hacer un paréntesis pequeño porque lo veo necesario. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de Caín y Abel, que Caín mató a su hermano. Ahí vemos dos, dos formas religiosas en el hombre. Vemos a Abel con una fe bíblica, es decir, con una fe basada en la palabra, que se evidencia por medio de la obediencia y el sometimiento pleno, y vemos una fe religiosa o una fe bajo el mismo propio criterio, que es el caso de Caín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Caín? Caín creía en Dios, pero lo hacía desde su propio criterio, a su manera. Por eso es que Caín, como no tiene una fe revelada, no es una fe producto de una confianza en Dios. Él ama a Dios, pero lo hace a su manera. Él sirve a Dios, pero lo hace a su manera. Por eso es que cuando Él presenta una ofrenda no como Dios lo estableció, sino presenta una ofrenda como a Él le parece, ¿no? Entonces no vemos ausencia de religiosidad. Lo que vemos son independencia. Uno es autónomo, en el caso de Caín es autónomo, mientras que Abel depende del Señor. ¿Y por qué menciono esto? Porque es fácil vivir engañado. Es muy fácil que nosotros vivamos bajo el engaño de una fe falsa, pero que en realidad se basa en nuestro propio criterio, se puede basar en nuestro propio juicio. Esto también lo hemos repetido en Mateo 7, 21 al 23, ¿no? Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre, ¿no? Eran gente religiosa, eran gente que creían que amaban a Dios, creían que conocían a Dios. Pero cuando vemos en el caso del Señor, cuando los expone, le dice, nunca los conocí, eh, ellos, ellos se presentaban delante de Dios. Tú no ves haciendo milagros o orando por los enfermos a gente que no es religiosa. Era gente religiosa, pero ellos vivían a su manera. Vivir a su manera hace que el hombre se presente ante Dios bajo su criterio, pero sin una fe realmente bíblica y sometida a Dios. Eh, Dios los llama hacedores de maldad. A Caín lo llama que era del maligno. ¿Por qué lo dice? Porque era del maligno. ¿Por qué es del maligno? Porque hace su propia voluntad, es autónomo y se enoja con Dios. Se enoja con Dios. Este mismo enojo que nosotros podemos ver en Caín, porque Caín tenía la posibilidad Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú puedes dominarlo, pero también el pecado puede dominarte a ti.
Y la Biblia ahí enseña claramente que él salió y encontró a su hermano y lo mató. Nosotros podemos ver el propio criterio también en el caso, por ejemplo, del hombre que está en el lugar de tormento, que todavía está su alma está siendo atormentada en la historia de Lázaro y el rico. Y a pesar de que está ahí, él no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo testarudo, sigue teniendo su propia opinión, su propio criterio. Quiere decirle a Abraham, padre Abraham, quiere decirle lo que él tiene que hacer o qué es lo que sí va a funcionar. Entonces, esa naturaleza es la que nosotros tenemos que erradicar de nosotros. Entonces, para erradicar esa naturaleza que es propia con la que todos nosotros nacemos con ese con esa tendencia, la única manera es a través de la escritura. Entonces, en este punto, lo que nosotros vamos a ver en este punto 3 que ustedes tienen, la fe bíblica nace cuando Dios habla. La fe bíblica no nace de la capacidad del hombre para convencerse a sí mismo, sino de la iniciativa de Dios que habla por medio de su palabra. El Evangelio es anunciado, Cristo es presentado y el Espíritu Santo obra para que el pecador reciba con fe la verdad revelada. ¿Cómo sabemos que una persona tiene una fe revelada? No tiene que tener un conocimiento pleno. Tiene un corazón quebrantado, humilde y está dispuesto a ser enseñado, está dispuesto a obedecer. Entonces, no se trata acá de tener conocimiento, podemos tener conocimiento, o sea, el hecho de compartir las enseñanzas genera en nosotros que tengamos conocimiento. El conocimiento es bueno, pero se queda en conocimiento si la persona no ha nacido de nuevo, no va a haber absolutamente ningún cambio. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de que cada persona logre ese nacimiento. Cuando digo asegurarnos, yo sé que nosotros no podemos cambiar a nadie, pero nuestra confianza no está en lo que nosotros podemos hacer. Nuestra confianza está en la palabra. Mi confianza no está en mi empatía o en lo bueno o lo agradable que pueda hacer. No puede estar nuestra confianza en eso. No importa si eres tartamudo, si soy tartamudo, si tartamudeamos, no importa si no somos claros, no importa si de repente pero pastor, ¿acaso a mí me escuchará, hermanos? Es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar al hombre. No eres tú, no soy yo. Entonces, debemos dejar de confiar en las capacidades. No digo que no debemos estar preparados, pero sí debemos estar preparados, pero nuestra confianza, mi confianza, tu confianza está en el poder de la palabra, no en ti, no en mí y en la obra del Espíritu Santo, como lo hemos visto. Ahora, en el punto anterior que vimos mostró los límites de una confianza que nace dentro del propio ser humano. Es decir, los sentimientos pueden cambiar, las expectativas pueden frustrarse y aún una convicción que puede ser muy intensa puede estar equivocada. Hay gente que dice, pero yo sentía esto, yo siento esto. Cuando yo estoy alabando, yo siento a Dios. Puede ser muy intensa las experiencias del hombre. Los sentimientos cambian, las expectativas pueden frustrarse y aún una convicción muy intensa puede estar equivocada, puede estar equivocada. Y esto nos conduce a la pregunta central que vamos a ir desarrollando en este tercer punto de la lección 16. La pregunta es, ¿cómo nace realmente la fe que salva y sostiene al creyente? Bien, la respuesta es objetiva. La respuesta bíblica, hermanos, no comienza mirando hacia el interior del hombre, sino hacia Dios que se revela y habla. No es el hombre el que se acerca a Dios, es Dios el que se acerca al hombre. Es Dios en Juan 5, con el paralítico de Betesda. Es Dios con la mujer que fue encontrada en adulterio. Es Dios con el ciego de nacimiento en Juan 9.
Es Dios el que se acerca a nosotros, no somos nosotros. A veces pensamos, cuando somos nosotros hay que tener cuidado. No me refiero a nosotros, porque nosotros hemos sido alcanzados, pero me refiero que cuando el hombre se acerca, hay que tener cuidado porque es como el joven rico. ¿Qué más haré? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi aporte? ¿No? Todo esto lo he hecho desde mi juventud. El ejemplo claro es el joven rico. Entonces, la fe bíblica, hermanos, tiene un fundamento firme. ¿Cuál es ese fundamento? Lo que Dios ha dicho en su palabra. El hombre no cree el Evangelio, el hombre no decide quién es Cristo, ni inventa las promesas de Dios. ¿Qué hace el hombre? Recibe la verdad que Dios ha revelado acerca de sí mismo y de la obra de Cristo que ya realizó. Por eso la fe bíblica no consiste simplemente en creer con mucha intensidad, sino consiste en confiar en lo que Dios ha dicho. Por medio de la escritura conocemos quién es Dios, cuál es nuestra condición, qué ha hecho Cristo y cómo el Evangelio nos llama a responder. ¿Cómo lo sabemos? Porque el poder está en el Evangelio y obviamente el Espíritu Santo está en la tierra. Él es él es el que convence de pecado. ¿Qué dice Romanos 10, del 14 al 17? Orlando, por favor, si puedes leerlo. Orlando Mantilla, por favor. Orlando o Lucy, cualquiera de los Claro dos. que sí. Gracias, Adelante. pastor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Gracias, Orlando. Miren lo poderoso de esta parte, ¿no? Pablo muestra una progresión clara. Hay una progresión aquí. Para invocar al Señor es necesario creer. Para creer es necesario oír. Y para oír, el mensaje debe de ser proclamado. Esa es la progresión que nosotros vemos. Por eso concluye que la fe viene por el oír, por la palabra de Cristo. Ahora, la fe bíblica no nace de una capacidad interior del hombre, sino nace como una respuesta al mensaje que Dios hace llegar al pecador. Entonces, la fe bíblica, hermanos, no es para obtener cosas. La fe bíblica no es para lograr objetivos, no es para lograr metas. La fe bíblica es para poner nuestra mirada en Cristo. El contexto del texto es el evangelio, es evangelizador. Oír significa, en este caso, recibir el anuncio acerca de Jesucristo. ¿Quién es Él, no? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Para qué Cristo? La iglesia no produce fe mediante persuasión humana y debemos cuidarnos de eso, ¿no? Sino que proclama fielmente el evangelio, confiando en la obra de Dios. Y aquí también aparece el contraste con la fe secular. El mundo dirige al hombre hacia sí mismo, mientras el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Llama al hombre a escuchar lo que Dios ha dicho. La seguridad de la fe descansa en la verdad de aquel que habla. Y obviamente está hablando de Cristo. Por eso es que como testimonio vemos Juan 20, versículos 30 al 31. Jesús, por favor, si lo puedes leer. Jesús Correa. No te me duermas, Jesús, no te me duermas. No, pastor, sino que mi internet se puso lento. Ah, ya, Buenas ok, noches, pastor. Buenas echémosle la noches, culpa al hermano. internet. Bien. Juan 20, 30 y Soy, 31. soy sincero, soy sincero. No, está bien, está bien. Dice, Es una broma. y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Entonces Juan explica expresamente por qué dejó por escrito las señales realizadas por Jesús.
Miren que el Evangelio de Juan es el último evangelio en escribirse. Se escribe en el año 95 aproximadamente. Es el último de los evangelios. Juan tuvo que haber leído todos los demás evangelios, a diferencia de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio no sinóptico. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa que sean sinópticos? Que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, son más históricos. Pero el evangelio de Juan es trascendente, porque en primer lugar, Juan no presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, como lo hacen los otros. Él presenta a Cristo desde la eternidad. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él presenta a Cristo en su divinidad. Entonces, Juan lo que hace es, bueno, obviamente es el Espíritu Santo ahí trabajando en él, lo que hace es escribir eh, para testimonio. Por eso es que termina con esto, ¿no? Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Obviamente ahí está él y todos los demás que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, Juan no está interesado en producir admiración hacia los acontecimientos extraordinarios. ¡Wow! Multiplicó los panes. ¡Wow! Mira cómo sanó a la mujer del flujo de sangre. ¡Wow! Mira, ve cómo detuvo el viento en Marcos, ¿no? No, 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 él no está interesado, ¿no? Entonces, Juan no intenta producir admiración hacia los acontecimientos extraordinarios como si fuera un fin en sí mismo. Su propósito es que quienes reciben este testimonio vean a Cristo, vean que Jesús es el Cristo, vean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida en su nombre. La revelación escrita conduce hacia una persona, Cristo. Recuerden que estamos viendo el tercer punto, fe bíblica y fe secular. Pero estamos viendo en este tercer punto que la fe bíblica nace cuando Dios habla. Nace cuando Dios habla. Entonces, la revelación escrita bíblica, la revelación proclamada, el evangelio proclamado, debe conducir a la gente a Cristo. Este texto que hemos leído ayuda a precisar aún más la naturaleza de la fe bíblica. La escritura no fue dada, hermanos, para alimentar una confianza vaga en que algo bueno va a ocurrir. No fue para que la gente tenga buenas vibras, como muchos lo llaman ahora, ¿no? No, este texto ayuda a precisar aún más la naturaleza de la fe bíblica. La escritura no fue dada para alimentar una confianza vaga de algo que ocurrirá, sino para revelar quién es Cristo y llamar al pecador a creer en Él. El contenido de la fe sí importa. Una persona puede poseer una gran sinceridad religiosa, ser sinceramente religiosa y estar sinceramente equivocado. Sin embargo, confiar en aquello que Dios esa persona puede estar confiando en algo que Dios no ha revelado y que Dios no ha dicho. La fe salvadora está inseparablemente ligada al testimonio verdadero acerca de Cristo. Por eso, conocer la palabra no es acumular conocimiento o información religiosa. El testimonio bíblico va a conducir al creyente, al lector de la palabra, hacia el Hijo de Dios. Dios habla para darse a conocer, Dios habla para revelar su obra redentora y Dios habla para llamar al pecador a responder, arrepentidos y creer en el Evangelio. Acuérdense, la fe bíblica escucha ese testimonio, reconoce su autoridad y descansa en Cristo, en el Cristo que la Escritura anuncia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, eh, un voluntario o una voluntaria, por favor. De repente, Karina Beltrán, si lo Pastor, puedes buenas leer. noches. Sí, ya Oh, estaba preparada ya. amén, amén. Tesalonicenses 1 del 4 al 5 dice, sabemos, hermanos amados de Dios,
de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Amén. A veces, si nosotros fuéramos místicos, vamos a asumir que ese poder del que está hablando aquí Pablo, está hablando de poder de las sanidades o poder de los milagros. No, 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 no. Cuando, cuando él está diciendo, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, hermanos, ¿a qué se refiere con ese poder? Ese poder que tiene la palabra de despertar al muerto, de traerlo a la vida, cuando el Espíritu Santo obra ahí. El poder de Dios, ese es el poder de Dios, de, de que cuando se proclama el Evangelio, los muertos oirán y los muertos resucitarán. O sea, estamos hablando, primero es la resurrección espiritual, ¿no? Luego va a venir la glorificación, que es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Ahora, Pablo muestra que la fe no surge automáticamente por escuchar cualquier palabra. El Evangelio fue proclamado, pero llegó también con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción. La proclamación externa y la obra interna de Dios aparecen unidas, trabajan juntas. El Espíritu Santo obra por medio del Evangelio. ¿Para qué? Para abrir el entendimiento y conducir al pecador hacia Cristo. Así la fe no nace de una fuerza psicológica ni de la habilidad del mensajero, sino de la gracia de Dios aplicando su palabra al corazón. Y esta verdad, cuando nosotros entendemos esta verdad protege a la iglesia de dos errores comunes que pueden haber. Primero, intentar producir conversiones mediante la presión emocional o hablar de la obra del Espíritu Santo desligándolo de la escritura. Dios ha establecido que su palabra sea proclamada y que el Espíritu obre por medio de ellas. Así es como Dios ha querido que sea. Por eso la iglesia, nosotros, predica a Cristo. La iglesia predica a Cristo, enseña la Escritura y llama al arrepentimiento y a la fe, confiando en que solo Dios puede abrir el corazón. La fe bíblica descansa así en una palabra verdadera que viene de Dios. La fe no descansa en ideas humanas, descansa en la palabra. Y lo que hace la fe es conduce al creyente hacia Jesucristo. Amén. Vamos con el siguiente punto. La fe bíblica tiene un solo fin. ¿Cuál es? Revelar a Cristo. ¿Cuál es la idea central aquí? Que la fe bíblica nunca termina concentrándose en la capacidad del que cree, sino en Jesucristo. No es antropocéntrica, es cristocéntrica. La fe bíblica no se concentra en la capacidad del que cree, sino en Jesucristo. Su valor no depende de la intensidad de nuestra confianza, sino de la suficiencia del Salvador en quien descansamos, a quien la palabra revela, la revela, la palabra revela y hacia quien el Espíritu dirige nuestra mirada. Entonces, vamos a hacer vamos a recordar, en el punto anterior hemos visto que la fe nace al oír la palabra de Dios. Ahora debemos preguntarnos, ¿hacia dónde conduce esa palabra al pecador que cree? ¿Para qué es la fe? ¿Para tener cosas? ¿Para creer por buenas cosas? ¿Para creer por mejores objetivos, mejores logros? No, la respuesta de la Escritura es clara, hacia Jesucristo. La fe nos conduce hacia Jesucristo. Cuando nosotros leemos Hebreos 11, que le llamamos el Salón de la Fe, los héroes de la fe, no sé cómo quieras llamarlo, pero vemos que todos ellos vieron a Cristo. ¿Hacia dónde los condujo la fe? Hacia Cristo. No los condujo a otro lugar, no los condujo a tener cosas. Entonces la fe bíblica no existe como una fuerza independiente ni encuentra su valor en la intensidad, como mucha gente lo quiere hacer ver, ¿no? En la intensidad con la que una persona logra creer, ¿no? La gente que incluso creen y comienzan como que están ahí en un éxtasis y no es así.
No necesariamente tiene que ser así. Entonces, la importancia depende de quién es el objeto de esa fe, ¿no? Por eso es que existe una fe bíblica y una fe humana o una fe secular. Ahora, esta distinción resulta esencial. Dos personas pueden mostrar una convicción intensa, ¿no? Igualmente intensa. Y sin embargo, estar confiando en objetos completamente diferentes, con objetivos distintos. La sinceridad o que una persona sea sincera no convierte el error en verdad, ni una gran seguridad que una persona pueda expresar, una seguridad interior, tampoco puede salvar si aquello en lo que confía es incapaz de hacerlo. Por eso el Evangelio no llama simplemente al hombre a tener fe, lo llama a creer en el Hijo de Dios. ¿Para qué es la fe? ¿Para qué es la fe? Para creer en el Hijo de Dios. ¿Para qué es la fe? Para creer en el Hijo de Dios. ¿Para qué es la fe, hermanos? Para creer en el Hijo de Dios. La fe no es para lograr cosas, no es para obtener cosas. La fe es para creer en el Hijo de Dios. La palabra produce fe precisamente porque presenta a Cristo, presenta su persona, presenta su obra, presenta su muerte, presenta su resurrección y presenta la salvación que Él otorga a quienes por gracia hemos puesto nuestra confianza en Él. En Juan 3:14 al 18 podemos ver un ejemplo de esto. Un voluntario que pueda leer Juan 3:14 al 18, por favor. Buenas noches, Pastor Billy. Buenas noches, Carmencita. Adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga en Cree. él, Sí, para todo perdón, aquel que cree, está todo bien. el que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino perdón, Sí, para que el mundo sea salvo por él. para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es, porque no ha creído, ¿verdad? Gracias, Carmen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá Jesús hace algo. Él relaciona su futura muerte con la serpiente que se levantó en el desierto por Moisés, ¿no? En la serpiente levantada por Moisés en el desierto. O sea, recuerdan que Dios mandó a hacer una serpiente de bronce y ordenó que todo aquel que mire a la serpiente iba a ser salvo de la picadura que habían recibido. Así como los israelitas debían mirar aquello que Dios había provisto para recibir vida y usó una misma serpiente, la serpiente que los picó o que los mordía y los envenenaba, usó la misma serpiente y la levantó. Así el pecador es llamado a creer en el Hijo levantado para recibir vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Ahora, el énfasis no recae en la capacidad humana de creer intensamente, sino en la provisión salvadora de Dios. Ahora piensen en algo. Cuando una persona dice, yo creo intensamente en Dios, ¿qué es lo que está tratando de expresar? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando una persona dice, yo creo fielmente, firmemente en Dios, creer, el creer en Dios es creer en Cristo. Y el creer en Cristo es el producto de la palabra. Siempre la palabra va a estar de por medio. Juan 3:16 precisa todavía más cuál es el objeto de la fe. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ok,
que cree en Él no perezca, ¿no? Así lo dice Juan 3:16. Ahora, la fe salvadora no es confianza general en que Dios existe. Yo creo que Dios existe, ¿no? Y yo confío en Dios. Sí, Dios existe y es verdad, pero eso no es una fe bíblica. Satanás también sabe que Dios existe. Ahora, la fe salvadora no es confianza general en que Dios existe ni optimismo religioso acerca del futuro. Se dirige a Jesucristo como el Hijo enviado por el Padre. Por eso la gravedad de la incredulidad también queda expuesta cuando vemos en ese pasaje, ¿no? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Se ve expuesta a cuando se rechaza al Hijo. Rechazar al Hijo es rechazar la única provisión de Dios para la salvación. ¿Qué dice Hechos, perdón, 16, 29 al 31? Este es el evento del carcelero, ¿no? Es muy conocido. Si alguien me puede ayudar con esa lectura de estos dos versículos, por favor. Hechos 16, 29 al 31. Sí, adelante, por favor. Hechos 16, 29, 31 dice. Ujú. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tú y toda tu casa. Amén. Gracias, Ujú. hermana. Entonces, el carcelero pregunta directamente qué debe hacer para ser salvo. Pablo y Silas no responde, cree con fuerza, sé intenso en tu fe o confía en ti mismo. No dice, sé positivo. No, no, no. La respuesta que ellos dan identifica inmediatamente cuál es el objeto de la fe, o sea, a quién debe estar dirigida la fe. Cree en el Señor Jesús. Es decir, la salvación no depende de producir una determinada intensidad emocional, no porque cuando uno ore y grita más, no significa que Dios me va a escuchar más porque grito o porque hablo más bajo, me va a escuchar menos. O sea, quitemos esa relación. Yo no digo que la fe no produce emociones, sí las produce, pero las emociones no determinan la fe. Entonces, la salvación no depende de producir una determinada intensidad emocional, sino de confiar en la persona y obra del Salvador anunciado por el Evangelio. Ahora, Pablo y Silas no llaman a Jesús Señor por casualidad. La fe salvadora recibe a Cristo tal como Dios lo revela, no simplemente como una ayuda para resolver problemas como mucha gente lo presenta, sino como el Señor y Salvador. Creer en Cristo implica abandonar toda esperanza de salvarnos por nuestras propias obras, méritos o capacidad espiritual y descansar en lo que Él ha hecho. La fe no añade mérito a la obra de Cristo, recibe con manos vacías la salvación que Él ha cumplido. Y así es. Hermanos, tenemos que entender lo que es el arrepentimiento. A veces pensamos que arrepentirnos es, me siento mal por lo que he hecho. Sí, está bien que te sientas mal por lo que has hecho, pero vamos a clarificar lo que es el arrepentimiento. Y me veo en la necesidad de mencionarlo, porque es importante que usted lo tenga claro. Si tú estás conduciendo tu vehículo, tu carro, y tú dices, voy a ir hacia el norte, pero estás dirigiéndote hacia el sur. Pero tú dices, estoy yendo hacia el norte, pero tú estás yendo hacia el sur. Y luego, y en el momento en que comienzas a ver el mapa o ves tu GPS, te das cuenta, oye, estoy yendo hacia el sur, pero yo estaba pensando que estaba yendo hacia el norte. ¿Qué es el arrepentimiento? Una vez que entiendo mi condición, una vez que entiendo que estoy por un camino equivocado, reconfiguro, redirijo mi GPS o lo que tengas y cambio de rumbo hacia donde debería estar yendo. Cuando Jesús llama al arrepentimiento, lo que Él está haciendo es dejen su manera de pensar, dejen su manera de vivir, dejen de vivir como han estado viviendo, porque han estado viviendo
atados primero al diablo, sirviendo a los deseos de la naturaleza carnal. Hemos, nosotros antes de ser creyentes estábamos caminando perdidos, pero una vez que viene el Evangelio, conoces la verdad y empiezas a caminar. Entonces, el Evangelio es un cambio de dirección, no es un cambio de ánimo, no es un cambio de humor. Está mal usada esa palabra, arrepiéntete, pecador, ¿no? Sí, tienen que arrepentirse, pero se arrepienten cuando entienden su condición. Y para entender la condición necesitamos entender el Evangelio. Ahora, ¿qué es creer? Porque el arrepentimiento y la fe, o el arrepentimiento y creer, van de la mano, no están separados. Creer es confiar plenamente toda tu vida desde este momento en el que creíste en adelante en Dios, poner tu vida en Él, confiar en Él plenamente, sabiendo que Él es soberano y Él está a cargo, como dice la palabra en Juan 10, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces, fe y arrepentimiento van juntas. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante, hermanos. Es importante porque la verdadera fe trae arrepentimiento y el arrepentimiento se evidencia con obediencia. Una persona que dice que está arrepentida o que puede estar en la iglesia, como mucha gente va a la iglesia, no es el caso, no estoy hablando de nuestro caso, aunque quizás hayan algunos, espero que no. Puede estar en la iglesia, pero puede estar viviendo una vida desordenada, una vida separada de Dios, una vida apartada de Dios. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Yo no podría decir si realmente esa persona ha nacido de nuevo, porque su fe no se evidencia con el fruto espiritual, no se evidencia con la obediencia, con las obras. La obediencia es la consecuencia de un arrepentimiento genuino. No me digas o no digamos cuán creyentes somos, qué tanto nosotros obedecemos al Señor. Y con esto digo, no tienes que obligarte a hacerlo, porque la obediencia al Señor fluye de manera natural en el corazón del Hijo de Dios. Y si no está así ocurriendo, es necesario que reconfigures tu fe, ver, Señor, qué cosa estoy. ¿Qué cosa he entendido realmente? He entendido realmente, mi corazón está quebrantado delante de ti. Realmente mi primera palabra que se produce en la mañana es un agradecimiento a ti por la vida eterna, por la salvación. Guárdame de mí mismo. ¿Qué cosa es lo primero que surge en nosotros? Cuando nosotros vemos en Hebreos 12, dice, por tanto, puesto que tenemos derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El autor de Hebreos puede reconocer eso, ¿no? Y corramos con paciencia, ¿no? Qué espectacular esta combinación, ¿no? Corramos, pero con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el autor de Hebreos? Después de haberse presentado Hebreos 11, con numerosos ejemplos de creyentes que vivieron por fe, ahora el autor de Hebreos dirige finalmente la mirada hacia Jesús. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fe? ¿Autos, carros, casas, dinero, mejores cosas? Yo no digo que Dios no se preocupe por nosotros. Él lo ha dicho, antes que pidamos algo, Él ya sabe las necesidades que tenemos. Pero hermanos, la fe se dirige hacia Dios. Por eso es que en el autor de Hebreos, en el capítulo 12, dirige fácilmente la mirada, perdón, finalmente le dirige la mirada hacia Jesús,
Los testigos anteriores muestran que una vida de confianza y, y- y una vida de perseverancia, pero su constancia o su confianza y su perseverancia no constituyen su fundamento. El fundamento de su fe es Cristo. Entonces, Pablo dice, corramos, ¿no? Con paciencia. El creyente corre la carrera, pero ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la cruz y ahora reina a la diestra de Dios. Hermanos, la fe bíblica, por tanto, no se concentra en medir constantemente su propia intensidad, sino que mira fuera de sí misma y mira hacia Cristo. Su seguridad no depende de cuánto creemos, sino de la suficiencia de aquel a quien creemos, en quien creemos, ¿no? Por eso, una fe débil puede descansar en un Salvador fuerte. Nuestra fe es débil, pero descansa en un Dios fuerte porque estamos sobre la roca. La fe tampoco es un poder espiritual para obtener aquello que deseamos. O la fe recibe, descansa y persevera en lo que Dios ha provisto en Cristo. En la lucha contra el pecado, el sufrimiento o la incertidumbre, el discípulo vuelve su mirada a Cristo, vuelve su mirada a Él. Y la fe no se exalta a sí misma. La fe va a buscar exaltar a Cristo, exaltar al Salvador. Amén. Entonces, vamos con este último punto, que la fe verdadera produce arrepentimiento, obediencia y perseverancia y misión. Ahora, la fe que nace de la palabra y descansa en Cristo no queda solo en lo que una persona cree. Y esto es importante, hermano, porque a veces eh, mucha gente viene a los pies de Cristo y está en la misma situación siempre. La fe va a transformar su manera de vivir. La fe produce arrepentimiento, obediencia y perseverancia y mueve a la persona que cree a dar testimonio de quién es Cristo. Entonces, en los puntos anteriores habíamos establecido de dónde nace la fe bíblica y en quién descansa, ¿no? La fe bíblica nace de la palabra. Ahora vamos a observar qué ocurre en la vida de quien verdaderamente cree, los que creen verdaderamente. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan? Juan 8:31 y 32. Entonces, la fe salvadora no es una experiencia momentánea ni una afirmación intelectual desconectada de nuestra vida diaria, de la vida, dice, ¿no? Pero desconectada de nuestra vida diaria. No, no, cuando Dios llama al pecador por medio de su evangelio, la respuesta de fe está inseparablemente acompañada por el arrepentimiento y ese arrepentimiento comienza a producir una nueva dirección de obediencia a Dios. Esto no significa que las obras completen la salvación realizada por Cristo, ni que el creyente alcance aceptación delante de Dios mediante su comportamiento, su conducta. No, no, no. Somos salvos por gracia mediante la fe. Sin embargo, la misma gracia que salva, esa gracia comienza a transformar tu vida y la mía. Entonces, una evidencia de que una persona tiene fe es la transformación que va a empezar a ocurrir en su vida. La fe viva reconoce el pecado y se aparta, se vuelve hacia Dios, aprende a obedecer su palabra y persevera aún cuando seguir a Cristo resulta costoso. Además, quien ha recibido el Evangelio ya no puede caminar con esta verdad de manera privada, pues ha sido llamado a vivir y anunciar a Cristo a otros, a otras personas. Que alguien me ayude, por favor, con Hechos 26, los versículos 19 y 20, cuando Pablo está dando testimonio. Yo lo leo, Yo Pastor lo, Felipe. Hechos Adelante, sí. 26, del 19 al 20. Dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba
primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Obras dignas de arrepentimiento. O sea, él no solamente predicaba el Evangelio, llamaba al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la fe verdadera trae transformación, trae una transformación. Pablo resume su ministerio afirmando que proclamó a las personas que debían arrepentirse. Sí, los llamó al arrepentimiento, los llamó a volverse a Dios y los llamó a practicar obras dignas de arrepentimiento. El orden es importante porque las obras no aparecen como medio para comprar el perdón, sino aparecen como evidencia de una vida cuya dirección ha cambiado. El arrepentimiento bíblico tampoco consiste, hermanos, solamente en sentir culpa o tristeza por las consecuencias del pecado. Sí, muchas veces vamos a sufrir las consecuencias de nuestra naturaleza corrupta en el pasado. Es cierto, implica reconocer nuestra rebelión, pero abandonar la dirección anterior, y eso es arrepentimiento, y volvernos hacia Dios, hacia Dios. Entonces, fe y arrepentimiento, por tanto, no compiten entre sí, están unidas, son respuestas inseparables al Evangelio. El pecador se aparta de aquello en lo que antes descansaba o en lo que confiaba y ahora dirige su confianza hacia Dios. Eso es cuando viene el Evangelio a su vida. Por eso, una profesión de fe que nunca modifica la conducta o la relación del hombre con el pecado debe ser examinada seriamente. La gracia no produce perfección instantánea, estamos de acuerdo, pero sí inicia. No hay un cambio instantáneo, pero sí inicia una nueva dirección. El creyente continúa luchando contra el pecado, pero ya no puede tratarlo como Señor legítimo de su vida. Es decir, el pecado, como Pablo lo enseñó, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él si ya estamos muertos al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que vivir en el pecado si ya hemos muerto al pecado? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con el versículo que tenemos ahí adelante? Ven, pastor. Amén. Santiago 2, 17 y 18. Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Gracias. Gracias, Jaime. Santiago, hermanos, ¿qué hace? Confronta una profesión de fe que existe únicamente en palabras. ¿Qué le está haciendo? Está exhortando Santiago. Santiago es un pastor. Es el hermano, el medio hermano del Señor Jesucristo. Él es un pastor, el primer pastor en Jerusalén. Y él está confrontando una profesión de fe que existe únicamente en palabras. Su argumento no enseña que las obras sustituyan la fe, ni que el pecador sea justificado delante de Dios por acumular méritos. La cuestión es si una fe que nunca produce evidencia de vida puede considerarse verdaderamente una fe viva. Santiago responde que la fe sin obras está muerta. Entonces las obras cumplen aquí una función de evidencia. No son la raíz de la salvación, sino fruto de una confianza verdadera. Quien ha recibido a Cristo comienza a responder a su señorío mediante obediencia, amor al prójimo, misericordia, una vida progresivamente ordenada por la palabra. Esta obediencia nunca es perfecta en esta vida, pero sí es real. La fe bíblica no permite separar permanentemente confesión y conducta. Cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio al corazón, también comienza a producir una vida nueva. Así, las obras, hermanos, no reemplazan a Cristo ni añaden algo a su obra. ¿Qué hacen entonces las obras? Manifiestan la fe profesada, porque una fe que ha sido profesada no se va a mantener estéril, va a producir. Que alguien me ayude, por favor, con Hebreos 10 35 al 39. Yo lo leo, pastor. Sí, hermano. Dice, por tanto,
No desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas dice, justo vivirá por la fe. Y retrocede, mi alma no se complacerá en él, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Entonces, hermanos, la fe verdadera también se manifiesta mediante la perseverancia. Por eso es que ustedes están aquí, están perseverando, porque su fe es genuina. Los destinatarios de Hebreos, conocíamos que Hebreo fue escrita para judíos, enfrentaban presión, sufrimiento y la tentación de retroceder. El autor no les promete, no les dice, ay, pobrecitos, no, no, ay, cómo sufres. No, el autor no les promete que las dificultades van a desaparecer rápidamente. Más bien los llama a conservar su confianza, a hacer la voluntad de Dios y a permanecer firmes mientras esperan el cumplimiento de sus promesas. La fe bíblica no puede continuar incluso cuando las circunstancias no ofrecen alivio inmediato. La fe bíblica puede continuar a pesar de ello. Ahora, perseverar no significa que el creyente nunca experimente temor, cansancio o duda. Significa que, sostenido por la gracia, Dios no abandona finalmente a Cristo para regresar a aquello de lo cual fue llamado. Esta perseverancia también distingue la fe bíblica del optimismo que ya hemos visto anteriormente. El optimismo puede debilitarse cuando las circunstancias empeoran. La fe continúa porque su fundamento permanece fuera de las circunstancias. Dios sigue siendo fiel. Cristo continúa reinando y sus promesas permanecen verdaderas. Por eso el discípulo aprende a caminar por fe, incluso cuando todavía no ve el cumplimiento de aquello que espera. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, dice, no solo en Macedonia. Pablo estaba orgulloso de ellos y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, y la ira de Dios, por si acaso. Cristo nos libra de la ira de Dios, de la ira venidera. Entonces, la iglesia de Tesalónica, en este caso, muestra cómo la fe verdadera transforma la dirección de la vida. Ellos se volvieron de los ídolos, comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero y aprendieron a esperar a su Hijo, a Cristo. Al mismo tiempo, la palabra del Señor se difundía por medio de su testimonio. Su fe produjo una nueva lealtad, un nuevo servicio y esperanza y la misión que no dejaban de proclamar el Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio no quedó reducido a una experiencia privada. La fe que habían recibido se hizo visible en una vida orientada hacia Dios y en un testimonio que alcanzaba a otros. Esto no significa que todos los creyentes tengan el mismo ministerio, la misma función, el mismo servicio, sino que todo discípulo ha sido llamado a vivir y a dar testimonio de Cristo y de su evangelio. Estos frutos, hermanos, tampoco sustituyen al Salvador, ni se convierten en una nueva fuente de confianza. El arrepentimiento, la obediencia, la perseverancia y la misión son evidencias de la obra de Dios en el creyente. La fe secular vuelve al hombre hacia sí mismo, pero la fe bíblica que nace de la palabra descansa en Cristo y transforma la vida por la obra del Espíritu Santo. La verdadera fe no glorifica al que cree, sino al Dios que salva, sostiene y envía. Quiero terminar con este cuadro que
siempre está en mi corazón el poder compartirlo. Está también, lo tienen ustedes también. Recuerda algo, hermano, hermana, que un discípulo maduro es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios, tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, pero ya no practica el pecado, porque es libre, pues Cristo destruyó el poder del pecado. Un discípulo que está madurando siempre busca continuamente oportunidad de compartir el Evangelio y está buscando hacer nuevos discípulos. Una persona, un discípulo, un creyente que está creciendo como un discípulo, es alguien que exhibe el fruto del Espíritu Santo de manera consistente, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y como dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora a seguir perseverando, Señor. Sabemos que toda buena obra, todo un perfecto proviene de ti. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos sostienes, pero al mismo tiempo, Señor, también sabemos que tú estás transformando la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu palabra. Enséñanos, Señor, humildad también. No solamente queremos entender, sino queremos también que puedas ayudarnos, Señor, a comunicar tu evangelio a cada persona que tú pones en nuestros caminos. Gracias te damos, Señor, también por este servicio el domingo en tu iglesia. Oramos para que tu nombre sea glorificado, para que los corazones sean transformados, para que los corazones se abran, Señor, hacia tu palabra y todos podamos venir a ti, Señor, con ese mismo deseo, Señor, de querer seguir conociéndote a través de tu palabra, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Te agradezco, Señor, por tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Billy. Bendiciones. Bendiciones.